Del otro lado del estigma. Su figura menuda contrasta con todo lo que a su aún corta edad le ha correspondido vivir. De hecho, sobre su experiencia ya tiene la gran y altamente responsabilidad de ser mamá. Daniela Ospina comenzó desde temprana edad a relacionarse con el mundo y conocer a través de otras culturas distintas maneras de pensar y actuar, lo que a la postre marcó su personalidad. Pero aunque en un escenario de vida placentera el viajar se constituye en práctica ideal, para ella fue enfrentar desde muy pequeña situaciones para las que tal vez no estaba preparada. Y de a poco, esas experiencias terminaron afectando lo que se denomina proyecto de vida, y detrás de esa visión truncada llegó la depresión. Viajé por motivos familiares con mi madre para México. Entonces empezamos pues una vida ya desde cero, se podría decir. Dejamos pues todo lo que teníamos acá, por supuesto teníamos familia, teníamos estabilidad económica, y sin embargo nos aventuramos y nos fuimos para México, y entonces empezamos pues desde cero allá. Al principio fue muy duro empezar en una ciudad donde uno no conoce pues nada, donde nadie lo conoce. Y realmente hay cosas que son muy diferentes, o sea, la cultura, la misma gente es muy diferente, aunque uno pues piense que no. Y nada, ya empezamos a vivir, y al principio, como te digo, al principio fue difícil, nos tocó pues vivir cosas malucas y todo, como en todo, y hasta que encontramos una estabilidad, después de más o menos 8 años, 10 años viviendo allá, pues ya teníamos como una estabilidad, como te digo, económica, social, todo. Lejos por aquellos tiempos estaba Daniela siquiera de suponer o pensar que años más tarde, por cuenta de una combinación de múltiples factores, estaría expuesta a vivir cara a cara con situaciones de depresión. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. Esas rutas se diseñan, ¿sí?, para atender a la población vulnerable o a la población susceptible de presentar esos síntomas. Entonces, una persona que comienza a tener ideas suicidas, hay que ver entonces su contexto. Es un niño, un adolescente en el colegio, es un adulto en su trabajo, ¿sí?, es un policía en su trabajo. Entonces hay que ubicar el contexto, y en ese contexto se diseña una ruta. Ejemplo, entonces, ideas suicidas en un adolescente. Esa ruta debe estar diseñada en el colegio, ¿sí?, porque es donde más fácil se puede detectar. Un profesor le escuchó, no, que yo me quiero suicidar, ¿sí? Entonces el profesor activa la ruta. Venga, mijo, lo acompaña, ¿sí? El secreto que está en una persona que tiene síntomas como estos que generan tanta angustia, el acompañamiento. Esa es la clave. Se detectó un caso y se acompaña. No hay que solucionar el problema, ¿sí?, ni nada de eso. Simplemente detectar el caso y acompañarlo. El solo acompañamiento, bien sea de su familia, el médico, de las instituciones, le mejora el pronóstico a las personas. Entonces las rutas son rutas de acompañamiento del individuo, ¿sí? Y en esa ruta
¿sí?, de acompañamiento en la institución, que primero lo vio el profesor. Ejemplo, un colegio, el profesor lo mandó a la psicóloga del colegio, la psicóloga vio, estudió el caso, no, esto lo tiene que ver un médico, se va para la EPS, el médico lo vio y ya, psiquiatría, si toda esa ruta tuvo que activarse, ¿sí? Pero simplemente puede ocurrir de otra manera, ¿sí? Se activó una ruta no para, ¿sí?, porque hay una idea suicida, sino porque se detectó un caso vulnerable en el trabajo. Hombre, yo veo a José triste, él no va a las reuniones, está bajando sus indicadores de gestión laboral. ¿Qué hacemos con él? La ruta, ¿sí? Lo ve la de talento humano, sí, psicología. No, me pasa esto, estoy con mi esposa mal, pero comienza a hablar y mejora, listo, ahí quedó la ruta, ¿sí? Y no hubo necesidad, pero entonces el secreto es el acompañamiento. Se detectan los síntomas y saber a dónde dirigirse, a quién preguntarle y cómo activar una ruta. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Y es que a la edad que Daniela debía salir del país, difícilmente comprender algo era posible. Eran tiempos de absoluta dependencia en todos los sentidos, y enfrentarse a una nueva cultura corrió por cuenta de ella misma. Uno a esa edad ni siquiera piensa en viajar, o sea, yo a esa edad como que creo que ni siquiera había salido, yo nunca había salido de Colombia, o sea, y de una como que irnos a vivir fue duro, fue muy duro, y pues mi familia siempre ha sido muy como pequeña, entonces, claro, al momento en el que uno se va y el crecimiento en otro país, pues yo crecí, porque yo siempre he dicho que nací en Colombia, pero crecí en México, porque así siento yo, o sea, yo a los 12 años pues apenas estaba empezando a desarrollarme, lo que tú dices, la formación. Entonces, pues toda la gente que conocí en la formación y todo, pues todo ha sido en México. O sea, yo, por ejemplo, aquí en Colombia yo conozco muy poca gente, o sea, la mayoría de gente que conozco es en México, por lo que te digo, pues allá crecí y al principio fue muy duro desde el lenguaje, por ejemplo, porque hay palabras muy diferentes, cositas así. Pero bueno, siempre encontré gente que me hizo sentir como en familia. Primero fue en México, luego algunos meses en Estados Unidos, después otra temporada en Colombia, y de un momento a otro las maletas se alistaron de nuevo para partir hacia Australia. Allí sí se hizo más evidente la explosión de sentimientos encontrados ante el rumbo multipropósito que sin darse casi cuenta había tomado su vida. En un continente lejano, sin mayor contacto con los suyos y enfrentando la vida en solitario, comenzó a hacerse la gran pregunta que seguramente sin proponérselo había pospuesto por varios años. ¿Cuál era el proyecto de vida que la marcaba? Y es que si no se tiene un proyecto de vida estamos en constante improvisación, porque no tenemos algo con que guiarnos, no tenemos nuestras ideas claras desde un principio y optaríamos por hacer cualquier cosa que se nos cruce en el camino en vez de seguir adelante por lo que nos hemos propuesto. La vivencia en Australia trajo consigo enfrentar cara a cara con esta reflexión que desde otro ángulo era trascendental. Yo viajé a Australia, fui a estudiar a Australia también unos meses y no, o sea, siempre, como te digo, yo viajé a Australia y a pesar de que uno dice, wow, Australia, qué chévere, pero no, o sea, yo en Australia no podía vivir bien porque me faltaba mucho, por ejemplo, mi mamá. Como he vivido tan poquito con mi mamá, yo decía, no, estoy desperdiciando el tiempo, o sea, ¿qué hago aquí al otro lado del mundo sola y mi mamá por allá? Sentía, no sé, lo que te digo, siempre un vacío, como que algo me hacía falta. Entonces me devolví también de Australia. En segundos regresamos con Del otro lado del estigma. Me llamo Eduardo Butrón, soy mangueleño, trabajo con todos los materiales que encuentro en mi entorno llevando un mensaje ambientalista a mi comunidad. Quiero invitar a los artistas empíricos de Colombia a que participen en el 7º Salón BAT de Arte Popular Colombia y el Medio Ambiente. Convocatoria abierta hasta el 14 de julio de 2021. Visita www.fundacionbat.com.co. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.
sigue con Del otro lado del estigma. Y devolverse representa iniciar de nuevo. Comenzar a estructurar nuevas metas, nuevos objetivos, pero en medio de las coyunturas personales resulta en muchas oportunidades complejo recomenzar. Los proyectos de vida movilizan la acción y la posicionan en una dirección particular basada en metas significativas, integrando los valores con las legítimas aspiraciones personales. Se constituye como un proceso que no tiene una secuencia estática, pero que se extiende a lo largo de los años y se instala una intención a propósitos claros. Y claridad en los que muchas veces no se encuentra. Por eso aparecen los sentimientos encontrados, bajo lo cual se teje además una sensación de sucumbir. Mucho, como vivía sola, muchas veces pues me daban depresiones muy fuertes. Sin embargo, muy fuertes, me daban depresiones y cuando uno sabe que está deprimido, yo no sabe, bueno, voy a trabajarlo. Pero también me pasó mucho que estando feliz en la plenitud, a veces me ponía a llorar. Eso me pasó mucho y yo me ponía a llorar y sin sentir nada. Y yo decía, ¿por qué estoy llorando? Y ya me puse a investigar y claro, eso es parte de la depresión. Hay veces que y se me salían los sentimientos. Sí, la verdad es que fue duro. Como te digo, por eso empecé como a acercarme más a mi familia, porque ya sentía que el vacío era muy grande. Independientemente de que los adolescentes e incluso hasta los jóvenes se caractericen por vivir el aquí y el ahora y tener poca percepción del riesgo, esta es la etapa en la que tendrán que planificar y llevar a cabo acciones que influirán en su futuro. De ahí que orientarlos en la importancia de su toma de decisiones como un elemento vital en la formación de sus proyectos, apoyar a la determinación de tomar las riendas de su vida personal y asumir las consecuencias de dichas decisiones. Pero para que las personas encuentren las respuestas en su proyecto de vida, es necesario que busquen en lo profundo de ellos mismos, donde cada uno es capaz de escuchar y analizar la elección, donde la libertad está presente. Sin embargo, ante experiencias complejas y panoramas turbios, otros factores comienzan a aparecer y casos como el de la soledad va haciendo también sus propias manifestaciones, y más cuando el estar bajo la condición de inmigrante es la situación puntual que determina. La soledad me parece que a mí me da muy duro, entonces el sentirme sola pues me da muy duro, como que me deprime. Tampoco sé mucho, pero yo siento que me deprime mucho. Caminar sin rumbo alguno, un estribillo de una canción lo define perfectamente, o la insoportable levedad del ser, como diría el título de una obra literaria. Así van transcurriendo los años, y que de a poco van pesando en la vida de aquellas personas cuyo propósito o plan de vida no aparece muy claro en el panorama. Esa bitácora aporta valores fundamentales. El proyecto de vida tiene la función de organizar de manera paulatina el mundo interior del individuo así como el exterior. A medida que un proyecto de vida se construye, se previene depresión, se fomenta una buena autoestima, entre otras situaciones, integrando los valores con aspiraciones personales. Los proyectos de vida también contribuyen a la construcción de la identidad. Cuando no se encuentra conexión con este ideal, surgen incluso otras expresiones que comienzan a evidenciar la necesidad de exteriorizar por algún mecanismo lo que se requiere con urgencia. Un buen ejemplo puede ser la cultura de tatuarse. Cuando empecé a tatuarme yo siempre decía eso, como que reflejan como lo que estaba viviendo en ese momento. Obviamente sí, cuando vivía sola, pues de peladita, pues fui muy fiestera y cosas así. Entonces sí, yo decía como que, ay no, ese tatuaje representa esta época de mi vida. Y sí, pues uno va creciendo y van quedando ahí los recuerdos. ¿Y qué representa? Muchas cosas. Por ejemplo, tengo recuerdos de mi abuelita que falleció hace poco. Entonces este es un cuadro que ella estaba haciendo cuando falleció y pues me lo quise hacer para llevarla ahí. Sin embargo, la vida independiente de los aspectos que se consideren debe seguir su rumbo, y en este caso aparecen otras historias paralelas, pero que son fundamentales en la misión de replantearse: los hijos. Daniela ya es mamá. Su pequeña hija llegó para dar luz, literalmente en medio de torbellinos. Ahora sus días se comparten entre culminar su carrera profesional y asumir el rol de mamá. Un rol que disfruta, al cual tiene obvio algunos temores, pero que en la sumatoria total le va dejando pequeñas conquistas. Mi hija creo que lo representa todo. Creo que todo va hacia el mismo tema que te estoy diciendo, que siempre me he sentido como sin un rumbo. Entonces, un día empecé a pensar como que
bueno, se me está haciendo tarde para tener hijos, la verdad lo pensé. Y veía a un hijo como que un rumbo ya más fijo, como que bueno, entonces si no tengo rumbo al menos voy como, bueno, al menos a la crianza de una hija y todo. Y pues así la veo, o sea, ella es como mi paso a seguir, mi rumbo. Un proyecto de vida nos da lineamientos claros y racionales de comportamiento, además de estrategias de organización, planeación y toma de decisiones que nos serán útiles tanto en el presente como en el futuro, lo que a su vez traerá como beneficio secundario entrenarnos y hacernos cada vez mejores en los procesos de visualización, análisis, planificación, organización, elección y toma de decisiones que podremos aplicar para mejorar todos los ámbitos de nuestra vida presente y futura. Nuestro proyecto de vida podría asemejarse a una obra de arte que nunca estará del todo terminada y a la que continuamente le podemos agregar, quitar o modificar elementos que la vayan enriqueciendo, mejorando o clarificando. Por eso, Daniela, en medio de todo lo vivido en el exterior, sigue defendiendo esa experiencia como un modelo muy interesante para crecer como personas, madurar y entender muchas visiones de la vida que seguramente aportan en cada nuevo paso que se dé. Mi reflexión es que lo hagan, o sea, siempre yo creo que hay que pensar como más allá del cajón, por eso yo creo que me gustó también viajar y conocer. Es duro, o sea, es duro al principio porque es que todo al principio es duro, nada es fácil, entonces yo pienso que lo que yo hice, o sea, hubo muchas noches en las que yo lloré y pues lloré mucho, pero al otro día me levantaba y como si nada, o sea, llorar y obvio, y llamar a la familia y todo normal, o sea, dentro como, o sea, lo que es, obviamente sin caer en, pues en que no puedo y todo, uno puede con todo, la verdad, la soledad es dura, pero se puede, todo se puede. En segundos regresamos con Del otro lado del estigma. Nuestras empresas se reinventaron, cambiaron su forma de vender, de mostrar y distribuir sus productos. La pandemia llevó al gobierno a crear ayudas como el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que protegió 3,96 millones de empleos y que se extenderá hasta finales de 2021 para seguir cuidando el empleo de millones de colombianos gracias a la transformación social sostenible. Gobierno de Colombia. La Barcelona realmente era la cafetera, la del café, la del plátano, y ahora pues lo gastronómico, es la verdad. Hemos subsistido 10 años con los ruidos y le debemos mucho a ellos. Sigue con Del otro lado del estigma. Algo que se debe tener presente al constituir metas valiosas es que éstas requieren de perseverancia y tolerancia a la frustración, ya que probablemente se tarde en realizarlas. Es importante resaltar que cada quien tiene sus tiempos y no hay maneras universales de formular hacia dónde queremos ir en la vida. Otro punto importante es la autonomía, es decir, dejar de lado las opiniones ajenas y tomar el control de nuestra vida, pues solo uno mismo tiene la decisión sobre sus proyectos. Para ello, a veces, hay que armarse de valor, en caso de que la meta no sea bien vista por el entorno. A partir de lo que hemos evidenciado, nosotros tenemos un girocama como lo conocemos, aproximadamente de 8 días, 15 días aproximadamente, ¿cierto? Eso nos hace evidenciar que el lugar en el cual nosotros estamos y el no tener una imagen tan hospitalaria, ¿cierto? Centrado en 4 paredes blancas, de aquí no sale el paciente, nos permite a nosotros
que él pueda recuperarse de una forma mucho más adecuada, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, este es un espacio mágico, este espacio donde hay una conexión con la naturaleza, donde hay una conexión con el ambiente, donde hay una conexión con otros pacientes, donde se fortalecen sus procesos de socialización, donde pueden compartir, donde pueden hacer actividades, donde pueden jugar, donde pueden hablar, reír, ¿cierto? Esto me permite que su proceso de recuperación sea mucho más óptimo, no solamente en el síntoma, sino también en el tiempo, y asegurar una estabilidad una vez termine su proceso. Además, hay que buscar la concreción de nuestros objetivos de manera activa, ya que no llegan solos, sino con energía y positividad, confiando en nuestras potencialidades y siendo conscientes de las limitaciones que todos tenemos, continuando a pesar de las dificultades, pero también evaluando si, con el paso del tiempo, aún queremos lo mismo. Llegarán momentos depresivos, se expondrá demasiado a la evaluación pública, se tendrán contradicciones internas, pero el resultado final nutrirá el acervo de grandes experiencias personales. En última, la vida representa construir constantemente, y si podemos dialogar sobre esas construcciones, seguramente el caminar será más agradable. Realmente lo que yo siento es como que no le veo ningún sentido a las cosas, a la vida. Siento que no voy hacia ningún lado, que no tengo como motivos de nada. Entonces, pues eso es lo que me hace querer acabar con la vida, con todo, porque realmente no veo hacia dónde voy, no me dan ganas de nada. Y es eso, o sea, yo busco como una ayuda, me gustaría tener una ayuda, alguien que esté ahí, que me apoye, pues sin buscarlo, porque realmente yo ya me cansé de buscarlo, me rendí, por eso ya, pues yo prefiero acabar con la vida. ¿Tú has escuchado que alguna vez alguien te diga que estás llamando la atención o que lo que haces lo haces por llamar la atención? Sí, claro. Por eso? Sí, claro, muchas veces pues eso es algo normal, todo el tiempo no le dicen eso a uno, pues que es por llamar la atención y la gente no sabe lo que uno está pasando. O sea, que es como un grito desesperado dentro de uno, pero pues no es por llamar la atención, es que realmente uno pues sí quiere acabar con la vida y eso. ¿Tú qué le dirías a la gente entonces si tú ves que te juzgan permanentemente porque estás llamando la atención, pero tú en realidad estás queriendo ayuda? ¿Cómo le explicas eso a la gente? Pues yo lo que le digo a la gente es que no saben lo que uno